Muy buenos días a todos los presentes. Quien les saluda es el profesor Miguel Flores, miembro del programa Comunidad de Aprendizaje. Hoy le presentaremos el taller llamado Jóvenes Neurodiversos frente a la empleabilidad del proyecto Lima Aprende a Incluir. Quienes estarán a cargo son Javier Pérez, Noemí Portilla y también tenemos a cargo a una ponente, Catherine. Ellos son cofundadores de Neurodiversal. Antes de pensar, transmitiremos un video de introducción para luego dar pase a los ponentes. Muy buenos días, estimados ponentes. ¿Le damos el pase, Noemí? Sí, muchas gracias, Miguel. Buenos días con todos. Estamos aquí una vez más acompañando, esta vez a Javier. Le tocaba a Javier estar solo, pero no puede vivir sin nosotras. Somos una trilogía, ¿no? Bueno, es que un trinomio. a pesar de la distancia y que estamos en 3 países diferentes, ¿no? Noemi en Perú, Marta en Miami y yo en España, bueno, pues la distancia es cada vez más corta porque es tan finita que cabe por un cable, que es por donde nos vemos. Sí, así es. Y aquí estamos. No podemos dejarlo, no nos podemos separar. Aquí estamos. El día de hoy tenemos programado este taller que es Jóvenes Neurodiversos frente a la empleabilidad, un tema que Javier ya viene abordando desde hace un tiempo con Neurodiversi y que ahora estamos trayendo. Gracias a habernos encontrado los 3, estamos trayéndolo al resto del mundo de habla hispana. El día de hoy les traemos una linda noticia porque hemos reunido preguntas que nos han estado enviando a nuestro correo, que hoy les vamos a compartir aquí, que es hola@neurodiversal.org. Ahora Miguel nos va a hacer el favor de compartirlo para que ustedes lo tengan a la vista. Y en ese correo hemos estado recibiendo preguntas y que también durante las charlas siempre nos hacen, ¿no? Las hemos reunido, aquí están, y vamos a empezar a responderlas, ¿ok? Vamos, ¿empezamos, chicos? Listo. Ahí, coge la más bonita. Ya, listo, todas están bonitas. Ah, mira, justo esta que habíamos estado diciendo que es súper buena. Creencias de la familia. ¿Cómo influye la cultura familiar en tu elección vocacional o laboral? ¿Qué dices, Javier? Voy a empezar, si queréis. Yo hablo un poquito de mi experiencia de adolescente, porque viví algo muy referente a lo que has preguntado. Nuestros padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, en mi país, mis padres pues vivieron la dictadura y luego la transición política. Y ellos no tuvieron oportunidad de estudiar lo que ellos quisieron o dedicarse a lo que ellos quisieron. Entonces, bueno, mis padres me mandaron a un colegio bueno para educarme bien y ellos pensaban qué es lo que mejor me podría ir, ¿no? Y esas eran sus creencias. Mis creencias eran otras en aquella época. Entonces, bueno, lo que hicieron mis padres es intentarme encaminar hacia lo que ellos consideraban que debería hacer sin tener en cuenta mis habilidades, mis fortalezas o mis creencias. Entonces, bueno, no sé si esto contesta, ahora Marta lo ampliará, pero bueno, yo soy de la opinión que tenemos que romper con las creencias que no son nuestras. En este caso, mis padres, con toda su buena voluntad, pues quisieron inculcarme las suyas y lo que deben hacer las personas es ver sus habilidades, ver sus creencias y luchar por ese futuro que piensa que es el mejor para él.
Esta es una pregunta bien importante, ya sea que la condición del neurodesarrollo se haya determinado desde la infancia temprana o se haya determinado posteriormente también, ¿no? Porque una gran preocupación de los padres cuando afrontan tener un hijo con alguna característica, una necesidad especial, es qué va a ser de su futuro, ¿no? Y muchas veces plasmamos lo que nosotros esperamos, muy bien lo ha explicado Javier, ¿no? La idea que los padres tienen del desarrollo y el futuro de sus hijos. Y efectivamente, la elección profesional y vocacional se da además desde una mirada desde la infancia. Un padre debe ser capaz de reconocer en su hijo qué habilidades, para qué es bueno, ¿no? Y generar esas oportunidades de formación para destacar aquello en lo que es bueno. Y nuestros jóvenes, niños, jóvenes y adultos con neuro. Se te corta un poquito. Bueno, mientras le vuelve la señal, pues es eso, ¿no? Lo que estábamos comentando. Que se te cortaba, se te corta un poquito, Marta. Sí. Sigue, perdón. Y combinar esas características, ¿no? Y la familia ejerce un rol importante también en la autoestima, ¿no? Que mi elección también me haga sentir a mi familia orgullosa. Entonces, los padres tienen un rol muy importante en cómo canalizar esos recursos propios de sus hijos, afianzando también su valor personal. Noemi, no tienes voz, ¿no? Javi, ¿estabas agregando algo para pasar a otra pregunta? Sí, simplemente eso, que la familia es muy importante y sobre todo es importante que sepan entender, que sepan comprender y sepan trabajar con sus hijos si es que tienen alguna variación cognitiva o son neurodivergentes y apoyarlos en todo. Eso no significa que si un hijo no quiere estudiar o no quiere trabajar, oye, pues no pasa nada. No quiere estudiar, quiere trabajar, no pasa nada. Pues a lo mejor se desarrolla bien en su trabajo y poco a poco va madurando y va encontrando su camino. O sea, no hay que desesperarse. Explora. Sí, no hay que desesperarse obligando. Mi hijo tiene que estudiar medicina y tiene que estudiar porque mi padre y yo, mi abuelo, éramos médicos. No. Tu hijo es tiene que informarse. ¿No? Es importante que la familia se informe y se prepare para poder darle las herramientas adecuadas a sus hijos. Y eso aplica para todos, no solo para los que tienen alguna condición de neurodiversidad. Correcto. ¿Vamos a otra pregunta? Vamos a otra pregunta. Lo han dicho todo, no tengo nada que agregar. Vamos a sacar otra. Porque están bonitas. Están muy bonitas tiempo, todas. ¿No? Sí. No, es que no hay mucho tiempo. Para la siguiente vez, de repente es un tema que va a quedar pendiente porque preguntan mucho. A ver, dice, en la entrevista de trabajo, ¿debo hablar de mi condición? ¿Cuál es el momento indicado para hacerlo? Si es que tuviera que hablar. Estás hablando de la divulgación, es que se me ha ido un poco el sonido. No, te hago de nuevo, ¿ok? Dice, en la entrevista de trabajo, ¿debo hablar de mi condición? Y si tuviera que hablar de mi condición, ¿cuál es el momento indicado para hacerlo? Bueno, en un principio no es aconsejable, ¿no? La decisión de divulgar la condición es una cuestión muy personal que hay que saber valorarla. Entonces, yo creo que primero hay que establecer un objetivo, unos criterios y una estrategia y saber a dónde vas a trabajar y tal. En el caso de que tú vayas a una empresa que sí que sea inclusiva y estén buscando gente dentro de ese entorno, habría que valorarlo y posiblemente se pueda decir, ¿no? Porque igual esta empresa está buscando precisamente una persona que tiene el síndrome autista. ¿Y por qué? Porque ellos son muy buenos en tecnología y entonces, bueno, pues en ese caso sí, pero generalmente yo creo que hay que establecer una estrategia con profesionales y ver qué objetivos se puede perseguir porque puede ser contraproducente. Marta, okay, sí. Lo que yo sí quisiera señalar es que es importante no confundir que si bien existen leyes o en algunos países que promueven la inclusión laboral de personas con discapacidad, los trastornos del neurodesarrollo no están necesariamente comprendidos en este paraguas de protección, ¿no? Entonces, podemos dejar como muy indefensos a cualquier persona con una condición de neurodesarrollo que vaya muy sin prepararse a una entrevista de trabajo.
creo que uno no debe avergonzarse de su propia condición, pero sí tiene que usar de manera inteligente el criterio de en qué momento es el más apropiado para hablar de su condición. Una primera entrevista de trabajo es para... Primero partimos de que tú has elegido una empresa a la que tú postulas, ¿no? Y en esa empresa ya has evaluado, ya has mapeado algunas características y por algo estás presentándote a esa empresa, ¿no? Entonces, en ese contexto, uno va a escoger el mejor momento para poder hablar de... Lo importante es dar a conocer tus habilidades, para qué eres bueno para ese puesto, y ya en una segunda entrevista o hacia el final, si tú lo consideras necesario, poder hablar de eso. Pero también, y lo conversábamos antes de cámaras con Noemí, muchas veces muchos jóvenes y adultos enfrentan la necesidad de obtener un trabajo y no necesariamente se adecúa o es una empresa que no necesariamente va a ser inclusiva, pero tenemos la urgencia del trabajo, ¿no? Perdóname, Marta, la pregunta era que yo le hacía a Marta cuando conversábamos es, ubicándonos en la realidad, ¿no? Sobre todo en la realidad actual, frente a pérdidas de trabajo y necesidad de recuperar de repente el trabajo, a veces no tienes la oportunidad ni el tiempo ni el interés en elegir cuál es el mejor trabajo para ti, sino que encuentras donde te contraten el primer trabajo que encuentres, ¿no? Por la necesidad. Entonces, cuando eso pasa, ¿qué hacer? Le preguntaba yo a Marta, ¿no? Uh-huh. Sí, y el fundamento es el mismo, ¿no? Creo que es, primero tienes que dar a conocer, no la etiqueta ni el diagnóstico, porque si uno ingenuamente lo dice al comienzo, puede generar una barrera en el entrevistador y aparecen los prejuicios y los estereotipos. En cambio, si tú avanzas en la entrevista y demuestras tus habilidades, tus capacidades y tu motivación por el trabajo y tu interés, eso va a pesar más sobre el posible diagnóstico. Y también va a depender de las ayudas y de lo que tú necesites o adaptaciones que se necesite para que tú puedas ejecutar el puesto. Y en ese sentido sí es necesario hablarlo, pero en un segundo nivel, cuando ya has avanzado más en este proceso de selección. Yo sí creo que es importante decirlo, porque si no la empresa cuando se entere puede sentirse engañada o estafada también de parte de uno. Y aquí la idea es, porque nuestro mensaje es, no tenemos que ocultar, no tenemos que escondernos, tenemos que ser nosotros mismos, tenemos que sentirnos orgullosos de quienes somos. Y esa es la mejor forma de generar esa sensibilización hacia los demás y hacia el entorno laboral. Pero sí tenemos que usar un criterio adecuado y buscar el mejor momento para hacerlo, ¿no? No sé, Javier, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, hay que tener en cuenta una cosa importante, que por regla general todos los trabajos, incluso yo diría toda la vida, pero en este caso estamos hablando de la vida laboral, las empresas y los procesos de contratación en concreto están centrados en personas neurotípicas, con lo cual las condiciones neurodivergentes no se tienen en cuenta y los empleadores, pues hay ciertas cuestiones que no las dominan o no las saben, como por ejemplo hay una cuestión que normalmente salen en los test de contratación, que es, por ejemplo, la típica pregunta es, si tú fueras un perro, ¿qué cogerías? ¿El camino de la derecha o el camino de la izquierda? Pues a lo mejor una persona que es autista, que las metáforas no las entiende muy bien, pues ya queda descartado del puesto de trabajo, cuando a lo mejor ese puesto de trabajo está muy focalizado y muy concretizado para una persona que se va a dedicar a la fijación o la detección de ciertos códigos, algoritmos, etcétera, etcétera, ¿no? Que para eso los autistas bien preparados son mucho más rápidos y más eficaces que una persona neurotípica. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas que hay y luego también pues los gobiernos, es lo que estaba diciendo Marta, la legislación solo contempla las ayudas para lo que son la discapacidad a partir del 33%, dejando fuera a los que tienen menos del 33%. Entonces, bueno, ese también es un problema que nos encontramos los neurodivergentes porque no estamos ahí. De hecho, hay un estudio que se hizo en una empresa que hicieron dos grupos de trabajo, ¿no? Diversos, porque, bueno, estamos hablando siempre de diversidad y se habla de diversidad generacional, de diversidad de género, de diversidad étnica y diversidad de discapacidad, pero no se habla de diversidad neurodiversa. Bueno, pues en estos dos grupos de trabajo dio la casualidad de que uno de ellos dio unas evaluaciones muy grandes
fue innovador y lo hizo todo mucho más rápido que el otro grupo. Y la pregunta era, si hemos formalizado dos equipos diversos, con equipos de gente diversa, ¿cómo es que uno funciona y otro no ha funcionado? Pues precisamente porque el que ha funcionado han contado, aparte de los diversos, han contado con personas neurodivergentes. Ese sería un caso para estudiarlo y tener en cuenta. Y también yo quisiera agregar algo, ¿no? Que no nos olvidemos que ya hoy en la fuerza laboral hay gente, personas neurodiversas trabajando y que son eficaces y que han logrado ser exitosos, ¿no? Entonces, esos son ejemplos también de que finalmente, claro, muchos a mucho costo individual y personal, pero ya existen, ¿no? Entonces, es cuestión de mirar la empleabilidad con responsabilidad, tanto desde el entorno laboral como desde la persona, prepararse y adecuarse para estos procesos. Genial, genial respuesta. Ya creo que hemos despejado bastantes dudas porque estas son preguntas muy importantes. Vamos a seguir. Tienen que seguir, los invitamos a seguirnos inscribiendo, tienen que seguirnos escribiendo a nuestro correo para seguir respondiendo sus preguntas, ¿ya? Aquí va otra, dice, ¿existe una carrera idónea para personas neurodiversas? Ojalá existiera una carrera perfecta para todas las personas. No distingamos neurodiversas, ni divergentes, ni neurotípicas, porque no hay una carrera perfecta para nadie. Es decir, ese es mi punto de vista. Lo que sí que hay, y que es lo que hemos dicho al principio, es una carrera que va enfocada a los talentos y habilidades. Es decir, no por ser, a lo mejor, y perdón por el comentario que voy a hacer, porque se está buscando mucho ahora la paridad, ¿no? Entre que haya el 50% de mujeres y el 50% de hombres en un puesto de trabajo. Yo creo que es más importante que haya el mejor talento. Es decir, me da igual si es un 80% mujeres o un 20%. Es que no. Yo creo que lo que hay que conseguir es el talento y sobre eso moverse, ¿no? En este sentido. Sí, en mis épocas cuando trabajé liderando el proyecto de inclusión laboral de personas con discapacidad en el Ministerio de Trabajo, por allá, por el año 2012 al 2014, en Lima, me encontraba con esa pregunta, ¿no? ¿En qué capacitamos a las personas? En este caso eran jóvenes con autismo y con síndrome de Down. Y yo les decía, es que no existe una carrera específica, evalúa a la persona, evalúa sus talentos, y a partir de ahí las personas van a poder ejecutar cualquier puesto de trabajo si es que se presentan las condiciones, si tiene la formación y la capacitación. Entonces, creo que esta mirada desde la integración, a partir de la exclusión y que hemos ido en este camino a la inclusión, el normalizar estos entornos y no esperar a que sea algo específico. Si bien hay talentos que resaltan mucho y hay que apoyar y hay que desarrollarlos, sí, como hemos hablado mucho del entorno de las personas autistas, también tenemos personas con déficit de atención que son exitosísimas desarrollando múltiples tareas, multitasking, que en algún aspecto puede ser negativo, pero si está bien encauzada, bien estructurada, con un buen seguimiento, se puede aprovechar ese talento. No necesariamente tiene que ser en negativo. Cualquier característica puede ser bien aprovechada en el buen sentido si está bien, si te conoces a ti mismo, si reúnes los requisitos de conocerte a ti mismo, tus habilidades, tus destrezas, tus puntos débiles, tus puntos de mejora y tus preferencias, y encuentras el entorno nutricional, nutricio se dice, ¿no? Para poder desarrollar. ¿Qué otra? Se cortó. Sí, bueno, es lo que estaba diciendo. Hoy en día se han roto ya los estereotipos de ir a las carreras tradicionales, ¿no? Ya las universidades están un poco más abiertas, las familias están abriéndose más a carreras, y ni siquiera universitarias, ¿no? Ya los chicos tienen más acceso a carreras técnicas que son igualmente valiosas. Creo que tenemos que romper esos esquemas. Yo apuntaría una cosa, sí que hay pues carreras, ¿no? O dedicaciones que, por ejemplo, en mi caso que soy TDAH, yo conozco a muchos y, por ejemplo, los números, la contabilidad, la odiamos a muerte y somos muy malos, ¿no? Entonces, al final, lo que hacemos es pues la solución mejor, delegarlo a la persona que realmente lo puede hacer. Pero, sin embargo, hay muchos casos que son conocidos
que han triunfado muchos TDAH siendo contables. Es decir, hombre, no es lo, digamos... Araceli Almanza es contadora y es TDAH. Claro, o sea, no es lo que más habitualmente hay, pues no, igual que yo conozco médicos y psiquiatras que son TDAH, economistas, conozco de todo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que estaba diciendo Marta, va a depender de las habilidades que una persona desarrolle y es donde tiene que encontrar su espacio, no porque es que el TDAH le va muy bien trabajar en el campo, en el aire libre, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero o a lo mejor no, pues pero bueno. No a todos, de repente no a todos. Hombre, claro, sí, es dependiendo de las habilidades, yo creo. Sí, hay que abrir la mente. En ese momento, cuando yo presentaba a mis chicos a los puestos de trabajo en empresas que ya eran inclusivas, como un gran supermercado, nos falta poco. Y los chicos entraban a trabajar solamente empaquetando bolsas y me decían, sí, acá tengo 20 puestos para que sigan empaquetando. Le digo, no, yo quiero que me des otros puestos. Pero van a poder, le digo, dame la oportunidad y verás. Y ahora nuestros chicos están trabajando arreglando góndolas, reponiendo y en muchas otras áreas, ¿no? Es cuestión de romper eso. Tampoco es bueno encasillarlos a determinados puestos porque mecánicamente los encasillan a todos, ¿no? Y no es así. Esta es una de las preguntas más recurrentes, una de las preguntas que más nos hacen, ¿no? En Triángulo recibo mucho y seguramente ustedes también. Sí que tenemos que decir que existen muchos. Sí que tenemos que decir que existen mucha gente que es cocinera, chef, porque, no sé, y son TDAHs, porque a lo mejor la creatividad la enfocan más a esto. Hay muchos creativos que trabajan en agencias de publicidad y tal, pero bueno, eso tampoco significa que todos seamos buenos cocineros. Yo no lo soy, por ejemplo, ¿no? No preguntemos. Eres buen comensal, eres buen eso comensal. Sí, me gusta probarlo. Chévere, la última pregunta. ¿La presencia de una persona neurodiversa afectará la productividad de mi equipo? Y si hubiera alguna ventaja, ¿cuáles serían esas ventajas? Bueno, yo voy a enumerar, por ejemplo, 12 puntos que pueden ayudar al gerente y a la empresa que se deben de tener en cuenta. Los voy a leer muy rapiditos. Uno es brindar oportunidades para preguntar y aclarar en las reuniones y tal. 2 es hacer comunicaciones escritas o correos electrónicos que sean claros y concisos. 3 es tomar notas en las reuniones para luego ver los temas más importantes. 4, recapitular las expectativas y los acuerdos. Un resumen final puede ayudar a una buena gestión de la reunión. Ir directamente al grano, las llamadas telefónicas y discutir solo 1 o 2 temas, no 25, porque si no la cabeza se nos va a felicitar al éxito. Dividir los proyectos en grandes, en pequeñitos, que permitir a los empleados que trabajen en grupo y que las decisiones las puedan tomar conjuntamente. Colocar algún cartel de no molestar, por ejemplo, o leer el correo electrónico a determinadas horas, no constantemente. Realizar controles del trabajo regular, fomentar el uso de recordatorios y alarma y permitir que los empleados se puedan levantar y no descansar solo una vez enseguida, sino puedan tener diferentes 5 minutos o otros 5 minutos. Eso va a ayudar a la empresa a tener mayores beneficios. Y contesto ya, y así dejo a Marta, sí, la empresa tiene grandes beneficios, grande productividad, la innovación aumenta a unos niveles impresionantes y todos son beneficios. Responsabilidad social corporativa, reputación, bueno, ¿para qué voy a contar? Marta. Sí, yo lo que quisiera agregar y complementar a todo lo que ha dicho Javier es que si hemos hecho una adecuada selección de personal, considerando las verdaderas habilidades, destrezas, y somos conscientes y generamos ese entorno inclusivo, la productividad no va a decaer, al contrario. O sea, hay una serie de factores previos que va a garantizar la productividad. No solamente que es que esa persona haya pasado por un proceso adecuado de selección, bajo los criterios de lo que nosotros llamamos el empleo con apoyo, o todas estas estrategias de sensibilización. Tenemos que generar no solamente el proceso adecuado de contratación, sino también la sensibilización del entorno, ¿no? La sensibilización del entorno. Entonces, bajo estas características, la empresa no va a verse perjudicada en la productividad, que es lo primero que piensa un empresario o un director o un gerente o un jefe que tiene la responsabilidad de contratar a una persona y se entera o sabe que es una persona con alguna condición ¿no? o neurodiversa. Entonces, allí tenemos que informar, sensibilizar,
¿no? Y adecuar los procesos de contratación para elegir al mejor candidato. Si hemos hecho un buen proceso de selección, no importa qué condición tengas, vas a incorporar a tu equipo a una persona productiva, con autoestima. Y a eso es a lo que apuntamos, ¿no? Y de ahí todas las herramientas que ha dicho Javier, ¿no? Todos los elementos que ya en el día a día, en lo cotidiano, se necesitan, ¿no? Para que haya productividad. Sí, y si hay que hacer ajustes razonables, que muchas veces hay que hacerlos y otras veces no, esos ajustes razonables son bidireccionales, es decir, se hacen entre el neurodivergente y recursos humanos y se discuten a ver qué ajustes van a beneficiar a la productividad precisamente. Y esos ajustes no son para toda la vida, es decir, se tienen que ir revisando porque a lo mejor llega un momento que ya no son necesarios. Algunos, ¿no? Depende de la condición, ¿no? Porque si se trata de algunas condiciones con dificultades visuales, pero sí, los ajustes razonables, para quienes no lo saben, son estos ajustes que son indispensables y se hacen a la persona para que pueda ser más productiva y ejecute su puesto de la mejor manera. No son como las condiciones laborales óptimas para que esa persona pueda ejecutar su tarea, ¿no? Si tenemos estos recordatorios o necesito una pantalla más grande o el tema de la iluminación o manejar los ruidos o la interrupción, y si se puede generar un entorno más propicio para que la persona pueda ejecutar de manera óptima su trabajo, eso es, la empresa se lo va a dar, ¿no? Es importante que se lo dé para aumentar la productividad. El primer gran paso, pienso finalmente, ya por dejar sumar algo ya antes de despedirnos, es que todo empieza por conocernos, ¿no? Lo más importante es conocernos, ¿no? Definitivamente, y trabajar desde en el caso de los jóvenes, que es lo que estamos abordando hoy, principalmente empezar en casa. La gran labor de los padres es que ayudar a nuestros hijos a identificar cuáles son sus fortalezas y a que se conozcan y reconozcan que en algunas cosas van a ser débiles como lo somos todos y que en esas cosas hay que una vez identificadas, hay que encontrar los apoyos, ¿no? Los apoyos para poder hacer un buen trabajo y al final, pues, no hacerse indispensable, pero sí poder ser lo más productivo posible, lo que es para todos en realidad, ¿no? Y nada, definitivamente no se afecta a la productividad, se puede trabajar, no existe la carrera idónea. ¿Qué más hemos respondido? No existe la carrera idónea. Bueno, faltaría una cosa que no hemos nombrado, que es importante, que son los millennials, ¿no? La generación millennials, que es la que ahora ya empieza a ser directivos y ser políticos y mandar. Esta generación son más permisivos en el tema de la diversidad, en el tema de la sostenibilidad, medio ambiente. Ellos van a cambiar muchos paradigmas. Ellos han sido disruptivos ya. Ellos ya han generado una disrupción en los entornos laborales y eso está fomentando que haya más apertura y eso es algo importante, ¿no? Exacto. Y como para lo que tenemos que cuidar ahora... Lo que tenemos que cuidar ahora es el límite de eso, ¿no? Porque hay aspectos que sí son importantes y hay aspectos que no son necesarios y no son importantes y hay que cuidar que no se vayan haciendo más grandes y más... Ya hablaremos de esos temas en las próximas charlas. Hay mucho por conversar. Dos palabras, no tres, cuatro. Escuchemos a los jóvenes, es lo importante. Exacto. Escuchemos a los jóvenes, tiene mucho que decir y mucho que aportar. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, estimados ponentes Javier, Noemí y Marta Cay, por esta interesante ponencia llamada Jóvenes Neurodiversos frente a la empleabilidad, de parte de la Gerencia de la Municipalidad de Lima y especialmente del programa Lima Aprende a Incluir. Les mandamos muchos afectos y muchos agradecimientos por esta gran ponencia. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias.